Continuamos en Cara a Cara platicando el día de hoy sobre el tema Marca País. Nos hacen el favor de acompañarnos aquí en Cara a Cara el doctor Salvador Cervantes, director de posgrados y educación continua de la UNIVA, y Andrés Barba, director de Unintegra Consultores y profesor de Relaciones Internacionales en la UNIVA. Entonces estábamos, Marco, en el tema de que la marca, aunque la promueve el gobierno a través de campañas, sobre todo enfocadas al turismo, la marca la construye todo el país y la construye la percepción, si te entiendo bien, Andrés, la percepción que se tiene primero hacia adentro, o sea, la percepción que nosotros tenemos, porque nosotros vendemos esa percepción con un comentario, una llamada telefónica, la forma en que tratamos a un extranjero, o lo que escribimos y ahora con las redes sociales que tienen carácter internacional, inmediatamente todo eso lo mueves. Y platicábamos de eventos que te pueden marcar, como el caso de esta mujer francesa, Florence Cassé, que fue detenida acusada de secuestro, que prácticamente se comprobó que había por lo menos sido cómplice del secuestrador, y se da todo un proceso en que para Francia la mujer era una heroína, ¿no? Aquí era culpable, era secuestradora, y a final de cuentas salió libre, en un gesto ahí medio raro de la Suprema Corte de Justicia, porque calificó más que el fondo la forma, o sea, nunca supimos si ella era culpable o no, sino que había estado mal el proceso. Pero eso, ¿cómo te pega como marca país, en este caso en Francia? Yo creo que ese es un caso muy, digamos, simbólico de cómo a lo mejor sí el gobierno no crea la marca país, pero sin duda coordina las políticas públicas para que el resto de los actores, los medios, las universidades, los gobiernos estatales, municipales, etcétera, nos colguemos de una estrategia nacional, porque ¿quién más que el gobierno federal, en nuestro caso, como para articular una estrategia nacional a la que nos sumemos la sociedad, etcétera, los empresarios, todos? Y en el caso de Florence Cassé, por ejemplo, pues el argumento del gobierno federal de aquel momento era que esta persona pues había cometido un delito y que se le había encontrado en flagrancia, y sin embargo por errores, digamos, cometidos por las autoridades de la policía en ese momento, viciaron el proceso judicial, y la corte determina que pues finalmente se le tiene que liberar, aunque hay que hacer la precisión, jamás se le declaró inocente, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo que transcurrió ese caso, pues en el extranjero y especialmente en Francia y en Europa se nos veía como un país que por cuestiones de corrupción, por cuestiones mediáticas, por cuestiones de falta de transparencia, de efectividad en la operación de la Policía Federal en este caso, bueno, pues esta mujer había sido sujeta de una injusticia, entre comillas, ¿no? Y sin embargo aquí la visión que teníamos al interior del país es que esta mujer, pues con errores o no, este escenario mediático que se construyó en su detención, pues la mujer se había encontrado en una casa en donde estaban tantas personas secuestradas y finalmente era culpable, ¿no? Entonces, el gobierno federal, creo yo, que jamás logró, digamos, posicionar en Francia y en Europa una percepción acerca de que, bueno, si bien se había cometido errores en el proceso de detención de esta persona, sí se le había encontrado en flagrancia cometiendo un delito y por tanto sí era culpable. Así que legalmente podrías haber salido libre, pero eso no querría decir que la mujer era inocente. O sea, ese mensaje no se pudo posicionar o no se hizo nada para posicionarlo en el extranjero. Y boletines de prensa, Pablo, Marcos, o sea, el hecho de que la Cancillería saque estos boletines de prensa o las famosas notas diplomáticas... Están muy desacreditados. Eso no... Es que está muy desacreditado porque es lenguaje oficial y es lenguaje demagógico, y es un poco la cuestión. O sea, cuando el gobierno promueve la marca, este logotipo, ¿qué tanto es demagogia y qué tanto es la realidad de lo que está pasando en México? Y todo tiene que ver porque pues la imagen de un país se construye por un contexto real, pero también por un contexto imaginario que se crea por percepciones. ¿Y quiénes son los que creamos las percepciones? Como decía Salvador, pues sí son los noticieros, por supuesto, los medios de comunicación, pero también son comentarios de percepción hacia adentro, o sea, lo que los afuera, propios, pero primero lo que nosotros los mexicanos pensamos y creemos que es México, o percibimos que es México a través de los noticiarios, de los periódicos, de los programas de radio. Así es, pero también hacia afuera, o sea, ahí influyen los noticieros, pero también los comentarios que hacemos entre amigos, lo que ponemos en las redes sociales, los estereotipos, por ejemplo, una cosa es que se diga que nosotros estamos, la imagen de nosotros es que estamos sentados en un nopal, voy a hacer uso de esta percepción que a mí no me gusta para nada, estamos sentados a un lado de un cactus descansando con un sombrero gigante y un zarape encima, ¿no?
Y hay otros que tratan de transformar esta imagen diciendo, pues sí, es que esta persona tiene 12 horas trabajando y está durmiendo un pequeño momento porque mañana tiene que seguir trabajando, ¿no? Y entonces o sea, digamos, ¿cómo cambiamos estos estereotipos por cosas más positivas? O por ejemplo lo que viven los franceses, ¿no? Hablando del caso de Francia. Todo mundo sabemos que los meseros y el servicio en Francia es espantoso. Todos quienes hemos tenido oportunidad de viajar a ese país sabemos que los meseros son unos groseros que nos atienden muy mal y sin embargo ya estamos esperando con ansia cuando nos sentamos en un café en París o donde sea que nos traten mal porque ya es algo turístico, ¿no? Entonces es cómo le cambia a uno la imagen de algo negativo a algo positivo. Y creo que en esa estrategia el gobierno federal sí tiene mucho que hacer, porque es el engranaje de toda la sociedad en torno a una política pública para transformar una imagen negativa a una positiva, como la de Colombia que mencionabas tú. Sí, de hecho es tener políticas progresistas. Ahorita como lo comentabas, sí tiene un alto contenido de gobierno. Por ejemplo, Colombia es un caso en América Latina, pero por ejemplo Canadá también es A ver, otro pero es que el caso de Colombia nos lo platicaste cuando estábamos en una pausa. Ajá. ¿Por qué no nos lo comentas? O sea, porque Colombia tenía una fama como la que tuvo México hace un par de años, Claro. Violencia, narco, secuestros. Y la que no nos hemos quitado al exterior. Ajá. Todavía hay un... Ha bajado, se ha atenuado un poquito, pero... Ha bajado a lo mejor en el interior, en el contexto interno, en percepción interna. Pero al exterior es la misma percepción. Entonces ahí está el público interno y el público externo. ¿Qué hizo Colombia, Salvador? Colombia se entrevistó alrededor de 250,000 colombianos, hizo una campaña alrededor de hace 15 años. O sea, teniendo muy claro que quería cambiar la percepción al o sea, exterior. la marca de Colombia Tal a nivel cual, mundial. A nivel mundial. Entonces hace una encuesta en la cual ve y les pregunta a los colombianos, ¿qué crees que es Colombia? ¿Cómo somos los colombianos? ¿Cuáles son nuestros atributos? Y lógico, salieron muchos atributos. Y uno, el que más menciones tuvo, fue pasión. Y a partir de entonces hizo toda una campaña interior que se llamaba Colombia es pasión, pero al interior. Entonces fueron alrededor de 5 años antes de salir al exterior con esa campaña. ¿Para qué se hicieron? Estuvieron los artistas, Shakira y artistas que fueron hacia el interior del país y había una marca de corazón, de los colombianos, el corazón, pasión, para que los colombianos precisamente creyeran eso. Ahora, no solamente fue esto, fueron las políticas públicas, pero aparte empezó a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es importante, ahí sí tiene que ver gobierno. Es decir, si aunque el colombiano diga que es pasional, pero no cambia la calidad de vida, no deja de expresarlo al exterior ese orgullo de ser colombiano. Entonces empezaron a cambiar algunas políticas internas en la seguridad, en la calidad de vida de la seguridad pública. Son los mejores pagados los policías en Colombia. Todo el mundo quiere ser policía. O sea, hay toda una estructura legal, ¿no? Pero empezaron con esta campaña. Después, cuando ya vieron que todo el país estaba con esta identidad, entonces ya sale al exterior. Y con una frase, ahí sí ya entra una parte gubernamental, se tiene una oficina de imagen y va en todas las líneas, en educación, ahorita se llama Challenge Your Knowledge, es decir, todos van sobre la misma campaña, marca país de Colombia, es conglomerado de identidades, se suman todos, instituciones, gobierno, y ahorita, por ejemplo, ¿cuál es el único riesgo? Que te quieras quedar. Entonces hacen una mezcla de el riesgo, porque no vas a quitar el contenido de que sabes que fue un país inseguro, que hay un imaginario, bueno, ni siquiera imaginario, una realidad que es, pero no estás diciendo ya somos los más seguros, no lo dices. Es decir, nosotros no podemos llegar a expresar, porque como lo comentaba Andrés, tiene un contexto real. Si nosotros decimos que, por ejemplo, Vallarta, la ciudad más amigable del mundo, ¿no? Hace 2 años que le dieron esta insignia, y llegas y te tratan mal, y te va mal, tu percepción cambia. Ahora, tenemos algo que antes no existía. ¿Qué es esto? El teléfono inteligente. Teléfono inteligente, smartphones. Alguien puede, de hecho el otro día yo me dedico a promover mucho la marca México, y entonces crearon un Facebook casi de que preguntaban los extranjeros, oye, ¿es seguro ir a Vallarta? Y unos 5 mexicanos, no vayas, súper inseguro, acaba de electrocutarse una señora en el malecón. A ver, eso les pasa en cualquier lado.
¿Qué más de un año y medio que pasó eso? Exactamente, y entonces todavía recuerdan algo y están siendo los Salvador, el medio mata hacia un perro el exterior. y te conviertes en mataperros. Claro. Y a mí me asombran, por ejemplo, voy a mencionar a un buen amigo, a Julio Acevedo, que él presentaba unas características, hablando ya de marca Guadalajara, cómo los inversionistas pueden dejar, sean transnacionales, seas filial, dejar de invertir en una ciudad por un colectivo, imaginario, percepción, realidad, en decir, no, mis negocios no se van para allá. Entonces, cuando tú muestras con datos duros a un inversionista que Guadalajara tiene menos inseguridad, es más seguro que país, que ciudades como Los Ángeles, Toronto, y ahí ya te vas, no como país, te separas un poco de país y te vas a promover ciudad. Que eso es lo que hacen. Ahora, ciudad también hay que ver algo que ahí sí yo haría una crítica, cuando se hacen, por ejemplo, la ciudad se va a Guadalajara y luego hay una misión que se va a Zapopan y luego hay otra misión que se va a El Salto, Tlaquepaque, Tonalá, y entonces y van a llegar al mismo lugar, a lo mejor a Noruega, y entonces van a llegar a Noruega y les van a decir, oye, ¿dónde? Pues vengo representando a Zapopan. Ok, sí, pero ¿dónde está? Ah, a Guadalajara. Ah, Guadalajara. Ya. Vamos a hacer una pausa, si te parece, Salvador, claro. Andrés, Marcos, y regresamos. Platicamos hoy aquí en Cara a Cara de México como marca y Guadalajara como marca. Regresamos.